Vamos a seguirnos gozando con el tema, pero ahora vamos a ver más acerca de la gracia. Amén. Recuérdese el Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Ya tenemos todo Santiago capítulo 2, verso 14 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así: hermanos míos, ¿lo tenemos? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y luego es una pregunta, ¿verdad? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2 y verso 8, ¿se recuerda qué dice? Porque por gracia sois salvos. Vaya, por favor. Porque por gracia, Efesios capítulo 2, pero por supuesto no se olvide del libro de Santiago capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego, ¿qué dice enseguida? No por obras, para que nadie se gloríe. Acuérdese, por favor, en qué consiste la ley. La ley consiste en que se enseñoría del hombre. Pero ¿cómo es que se enseñoría cuando de pronto se usa la palabra para imponer cosas sobre las personas? Y el libro de Efesios, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Efeso, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eso dice el verso 8. Pero, ¿qué dice el verso 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Eso está precioso. ¿Qué más sigue diciendo? O cuando leemos la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el verso 10, ¿qué dice el verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay algo hermoso que nosotros debemos pedirle al Señor, que nos revele su palabra.
Y digo, debemos pedirle al Señor que nos revele su palabra porque es algo precioso. Cuando leemos el libro de Santiago, nosotros estamos leyendo allá en Santiago algo bien precioso que nos enseña la palabra del Señor, hablando el Señor de las obras y de la fe. Ojalá que me esté comprendiendo. Y cuando digo de las obras y de la fe, que la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Entonces quiere decir que nosotros, cuando vamos a la palabra, vamos a descubrir cosas preciosas, porque muchas veces nosotros los hombres tenemos una tendencia a interpretar la palabra a nuestra manera de pensar o de sentir las cosas. Y muchas veces vemos, y yo he tenido la experiencia de pronto de ver hermanitos preciosos que vienen agradecidos con el Señor, y vienen tan agradecidos con unas ganas de servirle al Señor, que de pronto no hayan qué hacer dentro de la iglesia por el agradecimiento que traen. Y de pronto los mismos hermanos de la congregación, al ver su entusiasmo y su gusto y sus ganas de servir, de pronto lo ven sirviendo, pero queramos o no, empieza uno a sacar la ley. Y de pronto pensamos, porque me ha tocado escuchar hermanos, o tal vez yo mismo lo he dicho, si usted quiere verlo de esa manera, porque la palabra del Señor es para mí. Y al ver los hermanos que andan con tanto dedicación y el sentir precioso, de pronto tenemos la tendencia de juzgar. Él piensa que por las obras, y empezamos a decir, y le decimos, hermano, no es por obras. No sé si me está comprendiendo. Es que estamos tremendos nosotros los seres humanos. Y por eso es importante salir de lo que es este pensamiento y entrar al pensamiento de Dios. Entrar y vivir la palabra del Señor. Porque muchas veces podemos escuchar hermanos que de pronto nos dan testimonio de lo gozoso que andan por las cosas que han hecho para el Señor, y le soltamos una bola directa ahí y le decimos, hermano, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué le estamos diciendo? Que de pronto sus hechos, sus acciones no cuentan, no valen, porque no es por lo que hagamos que somos salvos, sino es por la gracia del Señor. Pero eso es aplicar la palabra a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de interpretar la Escritura. Y como somos bien bíblicos, sacamos Efesios capítulo 2 verso 8, que dice, no, ¿qué dice el verso 8? ¿Qué dice una vez más? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo más curioso es que nomás leemos esas partes. ¿Sí me está comprendiendo? Que muchas veces leemos lo que nos conviene, pues, en otras palabras. Porque el verso 10 no dice eso. El verso 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya. Mire, deténgase ahí. El hombre siempre ha buscado la manera de cómo acomodar la palabra a su manera. Cuando está diciendo porque somos hechura suya,
nos está llevando al libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 y verso 27, donde encontramos en la palabra, y dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen y a semejanza de Dios. El verso 27, si mi memoria no me falla, dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Mire, ponga atención. El verso 10 de Efesios capítulo 2 nos está hablando que somos como hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y muchas veces, de pronto, hermanos, nosotros, por ejemplo, dice, es que por gracia somos salvos, y muchas veces nos acomodamos y no queremos hacer nada. No sé, yo me voy a meter en problemas con ustedes, yo creo, ¿eh? Muchas veces nos acomodamos y no queremos hacer nada. Y de pronto dijo, hermano, no, hermano, si no es por obras para que... No, si somos buenos para acomodar la palabra del Señor. Vale más que se preparen, porque tenemos que prepararnos para trabajar del Señor, hermanos, con todas las ganas y con todas las fuerzas. Bendito sea el nombre precioso del Señor, pero no por imposición. Esto es la gracia, hermano. Porque cuando andamos en la gracia, el Señor provoca, produce el querer como el hacer. Quiero que por favor vaya a Mateo capítulo 25, por favor. Y leamos el verso 34. Mateo capítulo 25, verso 34. ¿Qué dice el verso 34? Entonces el rey dirá a los de su derecha, oiga, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué dice el verso 35? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿qué dice ahí? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Ponga atención a la respuesta que está diciendo. Lo que el Señor les está diciendo es, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor les empieza a decir las obras que ellos habían hecho. Y cuando están escuchando de parte del Señor Jesús las obras que habían hecho, ellos responden, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Cuando uno anda en la gracia del Señor, hermanos, el Señor dentro de nuestro corazón va a provocar el querer y el hacer la obra del Señor. De tal manera que el hombre o la mujer que anda en la gracia del Señor va a ver muchas obras. Y esas obras las van a hacer y ni cuenta se van a dar. Y no se van a dar ni cuenta porque no andan pensando en hacer algo
para obtener el reino de los cielos, sino andan en su corazón agradecido haciendo algo porque ya están en el reino de los cielos y hay agradecimiento para hacer las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Ojalá que me vaya comprendiendo, porque es importante que nos demos cuenta. Vamos por favor a la palabra del Señor y quiero invitarlo para que vayamos a Marcos, capítulo 10, verso 17. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Verso 17 hacia adelante. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 17? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué dice el verso 19? En otras palabras, lo que el Señor está trayendo a su mente de este joven es la ley del Señor. ¿Está conmigo aquí? Y le está trayendo la ley y le dice: los mandamientos sabes. Se los menciona: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué responde aquel varón? Verso 20. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero todo esto que guardó desde su juventud, lo hizo bajo la ley. Ojalá que me vaya entendiendo. Lo hizo porque le dijeron: tienes que hacer esto. Pero en el corazón de este joven había algo que no alcanzaba a comprender, no alcanzaba de pronto a estar en esa seguridad, porque viene a decirle al Señor Jesús postrándose. Quiere decir que él mismo sabía que no era cualquiera que estaba delante de él, porque solamente ante Dios se puede postrar, pero aquel varón llegó y se postró. Así dice la escritura, no dice así. Llegó y se postró ante Jesús, ante el maestro. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta del Señor es simple: guarda los mandamientos. El joven dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo lo he guardado. Está hablando de las obras. Está hablando de las obras que son dominadas y son controladas por la ley. Ojalá que me vaya comprendiendo. Que ciertamente todo aquello lo había hecho, pero lo había hecho porque tenía que, no porque le nacía hacerlo. Y hay una tremenda diferencia. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, hermanos, uno hace las cosas por amor al Señor. Uno hace las cosas. Yo me recuerdo, Dios me bendijo con un trabajo y en ese trabajo yo empecé a hablarle a los compañeros y me recuerdo de Jesús. No le estoy hablando de nuestro Salvador, de un compañero,
de un amigo en el trabajo que se llamaba Jesús. Y cuando lo vi por primera vez, lo vi a él demacrado, flaco, y lo vi todo consumido por las drogas. Y lo invité a la iglesia. Y empezó a ir conmigo a la iglesia. Era un varoncito que su hermano era encargado del departamento de detail y que todos lo conocían. Pero lo conocían, pero sabían cómo era. Y todos se cuidaban de él. Y yo me lo empecé a invitar a la iglesia y me lo llevaba a la iglesia y dije, gloria al Señor, ya llevo una almita más a la iglesia. Y yo me gozaba. Y cuando llegó a la iglesia la primera vez, yo lo vi ensaltando y glorificando el nombre del Señor con un gusto y con el caso que lo estuve llevando por semanas a la iglesia. Y al llevarlo por semana, después de un tiempo me agarró mucha confianza. Él dejó la droga, por supuesto. Vivía en el trabajo porque ahí se quedaba y de pronto el hermanito se quedaba ahí. Y con el tiempo aquel Jesús cambió completamente porque ya era alguien que estaba respuesto, se veía bien. La misma gente lo veía diferente porque veían una obra del Señor ahí. Pero hay veces que Dios nos prueba a nosotros para ver si realmente estamos en las cosas que el Señor diga. Porque agarró mucha confianza. Y un día viene temprano, era su día de descanso, yo trabajaba. Y viene y me dice, hermano Marcos. Digo, amén, Jesús, ¿qué necesitas? Y le dio muchas vueltas al asunto, pero al final me la soltó. Me dijo, quiero pedirle un favor. A ver, dime. Dice, quiero que me preste el carro para ir a ver a mi mamá. Lo primero que se me vino a la mente, que cuando empecé a tratar con él, acaba de salir de la cárcel. Y lo habían metido a la cárcel porque se había robado carros. Y le dije que no. Qué tremendo que hablamos de la gracia de Dios. Bueno, hablo de la gracia de Dios. Pero una cosa es hablar de la gracia de Dios y otra cosa es mostrar la gracia de Dios. Porque le dije que no, se dio la vuelta y se fue. Ahí me trajo el Señor todo el día. Cuando llegué a la noche a la casa, me la pasé llorando. Le pedí perdón al Señor, le dije, dame otra oportunidad, Señor. Porque todos saben que hablo tu palabra, pero soy un mentiroso. Porque mis obras no están mostrando que yo creo en ti, Señor. No sé si me está comprendiendo. Bueno, para hablar la palabra, no, hombre, está tremendo para hablar la palabra. Pero los hechos, las obras, muestran otras cosas. Lo bueno es que yo soy el consentido del Señor, siempre les digo eso. Porque le pedí otra oportunidad, le dije, Señor, si la próxima semana, Señor, viene Jesús y me pide el carro, ni la voy a pensar, en cuanto me las pida,
Ahí están las llaves, Señor. Y la próxima semana me llegó. Y llegó temprano Jesús. Mira, hasta el nombre llevaba. Y me dice: hermano Marcos, ahora sí me va a prestar el carro. Y saqué las llaves de mi bolsa. Ni volteé a ver, no tengo las llaves. Hermano, uno batalla y hay una lucha en nuestra mente, porque lo vieron en el carro salir, y el enemigo, que es bien bueno para meter cosas en la cabeza, vino un compañero de trabajo, vino otro compañero, vino otro compañero. ¿Qué anda haciendo, hermano Marcos? ¿Le van a dejar sin carro? ¿No sabe que pues sí sé que se los roba? Y yo le dije: bien, nomás que el Señor nos prueba a ver si es cierto que somos. Porque cuando le presté las llaves, le di las llaves, yo le dije al Señor: Señor, en cuanto me diga, le doy las llaves del carro. Y así lo hice. Lo que yo no le dije al Señor, que lo iba a amenazar. Porque le dije: salgo a las 6, 7, no sé, creo que salía a las 7. Salgo a las 7 y tengo que ir a la iglesia. Tú bien sabes, así que te quiero aquí. No, sí, amén, yo llego ahí. Llegaron 6:30, llegaron a 7, no llegó. 7:15 y no llegó. Tuve que pedir raite a mi casa. Cuando llego a la casa, suena mi teléfono. Me estaba llamando. Como el dueño tenía car wash y yo estaba en el lugar de mantenimiento y de carros, y él tenía también una gasolinera, y me estaban llamando de la gasolinera. Él pidió de favor que me llamaran y me dijeran que ahí estaba él. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que no es nomás decir por gracia sois salvos, sino que tiene que ir acompañado de obras. Pero estas obras, a diferencia de lo que consistía la ley, porque si vemos lo que dice aquí, la palabra del Señor, que aquel joven rico viene y le dice al Señor: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, que está hablando de actos, de hechos. Está hablando de lo que era la ley. Y él le responde: todo lo he guardado desde mi juventud. Pero la manera que lo había estado guardando era porque fue enseñado y porque él creía que tenía que hacer esto, no porque le nacía hacer aquello. Ojalá que me vaya a comprender, porque esa es la diferencia. El Señor no vino a abolir la ley. Él lo dice, Mateo capítulo 5 verso 17: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas, sino a cumplir la ley. Y no va a pasar ni una jota ni una tilde sin que sea cumplida la palabra del Señor. Lo que está diciendo, Él no vino a abolir la ley, Él vino a poner el ejemplo de lo que es vivir bajo la gracia. Él vino a poner el ejemplo de lo que es ser obediente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no vino porque tenía que ser obligado, vino por amor. Nadie, Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No tenía nada que hacer en esta tierra. Usted y yo no merecíamos que Él muriera por nosotros. Usted y yo no merecíamos que Él descendiera de su trono de gloria y viniera a morir por nuestros pecados. Pero Él no vino obligado, Él vino por el amor. Vino mostrando las obras de alguien grande y maravilloso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Bendito sea el nombre del Señor. Vino por amor a nosotros. Vino a darnos el regalo, la gracia. Vino a hacerlo por amor a nosotros. Pero son obras. No sé si me está comprendiendo. Son hechos de la salvación, y los hechos de la salvación son obras que el Señor lo primero que tuvo que hacer es despojarse. Así dice la palabra, se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino a tomar nuestro lugar. Pero son obras las que hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Él no tenía que. ¿Sí me está comprendiendo? Él no debía que. Él era Dios. ¿Para qué nos necesitaba a nosotros? Pero su amor inmenso, su amor grande, fue lo que vino y nos salvó. Pero esto son hechos de la salvación. Ojalá que me estés comprendiendo. Son obras por las cuales nosotros somos salvos. La salvación para nosotros es por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero eso no quiere decir que no implicó obras para que nosotros fuéramos salvos. No las nuestras, sino las del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque para empezar tuvo que dejar su trono de gloria y descender a esta tierra, convertirse en un ser humano para poder presentarse como un holocausto, como un pago a nuestras iniquidades. Por eso cuando dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, es algo tan precioso que dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Ustedes no tienen nada que ver aquí. Es un regalo de parte. Pero ese regalo, ese don, son obras de Dios para salvarnos a nosotros. Son obras del Rey de Reyes, porque el simple hecho de despojarse de su poder y de su majestuosidad, hermano, el humillarse a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, eso está tremendo. Requería de las obras de Dios para salvarnos a nosotros. Y dice el Señor en el verso 8: porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y luego dice: y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el verso 10 de Efesios capítulo 2, ¿qué dice el verso 10? Léamelo por favor. ¿Cómo dice? Oiga, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí? Para buenas obras. O sea, no es por lo que hagamos que somos salvos. Somos salvos por la gracia del Señor. Pero eso no quiere decir que no debemos tener obras, porque es lo que leíamos en Santiago capítulo 2, cuando está hablando: así también la fe sin obras es muerta en sí misma.
Por eso enseguida dice, muéstrame tu fe sin obras y con obras te muestro mi fe. Y es algo, hermano, que debemos comprender, que por ejemplo cuando estamos leyendo en Marcos el capítulo 10 y el verso 17 hacia adelante, vemos que aquel joven rico viene y se postra, se hinca delante del Señor y le pregunta: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Claro, por supuesto, aquí estamos hablando, todavía no estaba o no se llevaba a cabo el sacrificio del Señor Jesús. Y como no se llevaba a cabo el sacrificio de Jesús, todavía no moría por nosotros, este joven está preguntando: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero está hablando de obras, está hablando de lo que se tiene que hacer, y el Señor le menciona la ley, le menciona los mandamientos, ¿sabes? Lo lleva a la ley. Y él dice: todo lo he guardado desde mi juventud, yo he guardado todo esto. Pero no le servían de nada, porque era algo que estaba haciendo por imposición, porque tenía que hacerlo con un propósito. Pero el Señor lo desmantela bien fácilmente. Le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso está precioso. Vamos por favor al escritorio, Marcos capítulo 10, verso 20. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 21, ¿qué dice? Entonces Jesús mirándole, mire qué tremendo. Cómo quisiera que nos pudiéramos transportar a ese momentito. El Señor Jesús escucha a aquel joven y dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Y la palabra del Señor dice que entonces Jesús, mirándolo, ¿qué dice ahí? Le amó. No lo estaba desechando, lo estaba amando. Pero ¿qué más nos dice la palabra del Señor? ¿Qué más nos dice? Verso 21. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No alcanzaron a salvar las obras. Lo había guardado porque está diciendo: ¿qué debo hacer? Los mandamientos, ¿sabes? Guárdalos. Todo lo he guardado, Señor. Pero le dice: Señor, una cosa te falta. Él había hecho muchas cosas, pero en el corazón de él había alguien más que ocupaba el lugar, y no era el Señor. Porque si hubiera sido el Señor, hubiera vendido todo y hubiera seguido al Señor. Hay algo hermoso que la palabra del Señor nos enseña. Y regresando un poquito, hermanos, que
ese día que yo me sentí mal con el Señor, y llorando le dije: Señor, me da vergüenza, Señor, que predico, que hablo tu palabra, Señor, y le hablo de ti a la gente, pero me da vergüenza porque le dije a Jesús que no le prestaba el carro, porque ¿a qué Cristo estoy presentando si yo mismo no tengo confianza en lo que tú estás haciendo en el corazón de ese varón? Y le dije: Señor, dame la oportunidad una vez más. Por eso que el siguiente sábado, el siguiente día que le tocaba descanso a él, llegó temprano en la mañana, apenas habíamos abierto, y llegó y me pidió las llaves. Y cuando me pidió las llaves solamente las saqué y las extendí, pero lo amenacé. Le dije: tienes que estar, si no, no te vuelvo a prestar el carro. Siempre condicionando. Ojalá que me entiendas, porque aunque queremos hacer la voluntad del Señor, muchas veces nos metemos a la ley, y no nos conviene meternos a la ley. Nos conviene siempre andar bajo la gracia del Señor. Nos conviene siempre hacer lo que el Señor quiere que hagamos y no lo que nosotros queramos hacer, porque hay más bendición y Dios es todopoderoso para de pronto guardarnos, para protegernos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese día me fui en raite, pedí raite para que me llevaran a la casa. Y a los 15 minutos de haber llegado, ahí estaba llamándome que allí estaba. Y dije: Señor, para que se me quite, allá que se quede el carro. Dije: pues ¿cómo, si ando predicando a un Dios poderoso, yo ando con mis cosas? Y Dios ha tratado de una manera preciosa. Le lloré al Señor, le pedí perdón. Al siguiente día ahí estaban las llaves y ahí estaba el carro. Y de ahí en adelante, todos los días de su descanso, temprano llegaba a pedirme el carro y le daba las llaves. No me volvió a llegar tarde. Nomás ese día que le puse condiciones, porque el Señor me enseñó a cerrar mi boquita y a no amenazar. O voy a hacerlo bien o no lo hago. Y cada que llegaba a pedirme las llaves se las daba y ni siquiera lo cuestionaba. Y todas las tardes llegaba temprano. Algo precioso lo que Dios hace, hermanos. Pero no es por obras, pero no quiere decir que nuestra fe no vaya acompañada de obras. Lo que Dios no quiere es que esas obras las hagamos bajo lo que era la ley, que era enseñoreándose. O sea, que lo hiciéramos porque de pronto tengamos temor, o que lo hagamos porque tenemos que cumplir, sino Dios quiere que hagamos esas obras porque nos nace en el corazón hacerlas. Pero hay veces que nunca nos nace nada en el corazón, ese es el problema. Y si no nos nace nada, pues también estamos mal delante del Señor, porque el Señor claramente está diciendo en Efesios capítulo 2 verso 10. Una vez más, léame el verso 10, por favor. Oiga, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto es para nosotros los que estamos en la gracia. Y en Génesis capítulo 1 verso 27 dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que no ha cambiado, lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, nada más que ahora estamos en Cristo.
Y al estar en Cristo es para hacer las obras de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Para hacer lo que Dios va poniendo en el corazón de nosotros. Y en el corazón de nosotros, hermano, tiene que haber algo precioso porque está Cristo. Y Cristo va a hacer cosas maravillosas por la gente que está alrededor nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. La gente tiene que darse cuenta que en nosotros mora el Cristo de la gloria. Yo me recuerdo bien de Jesús porque no se me olvida, parece que fue ayer. Y cosas así, hermanos. Ya no me llegó nunca tarde. Y de pronto hubo un cambio en su vida. Porque Jesús tenía a su hermano que era el encargado de Ditel. Y cuando ya lo vio cambiadito, y él era de los testigos de Jehová. Mientras vio que estaba haciendo la obra el Señor, no decía nada. Pero ya lo vio cambiado, ya lo vio transformado. Y de pronto me lo seguía llevando, pero de pronto vi que un día siempre llegaba y se ponía a alabar al Señor, extendía sus manos, aplaudía. Pero ese día llegué y lo vi que se sentó y agarró su Biblia. Y me llamó la atención esto, que de pronto ya no fue el mismo Jesús, porque ahora se agarró su Biblia y empezó a leer la Biblia. Y la siguiente vez igual. Y ya empecé a preguntarle qué pasa. Es que mi hermano dice que esto que estamos haciendo le desagrada al Señor. ¿Sabe lo que pasó? El hermano nos sacó de la gracia y lo metió a la ley de los hombres. Y uno estropea la obra del Señor. No sé si me está comprendiendo. Porque empezó a decirle, usted sabe que los testigos de Jehová piensan que los que estamos hablando en lengua son del diablo. Y empezó a meterle cosas. Y de pronto, como yo le prestaba los carros, yo creo que de pronto por ahí, ese día no llegó a pedirme el carro a mí, se lo pidió a su hermano. El carro nunca volvió, ni él tampoco. Fue a parar a la cárcel también, se robó el carro. Pero démonos cuenta que aunque nosotros leamos en la palabra que el Señor dice que no es que es un regalo de Dios, que es el verso 8 de Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero esto no está diciendo que nosotros no tenemos que activarnos en el Señor y no tenemos que hacer nada. No, muy al contrario, tenemos que hacer muchas cosas para el Señor, pero a diferencia de la ley, es que las cosas que vamos a hacer para el Señor no las vamos a hacer porque se nos esté diciendo, porque se nos esté obligando. Las vamos a hacer porque acá adentro está Cristo y nos nace en el corazón el querer y el hacer las cosas que el Señor ponga en nuestro corazón para ir siempre hacia adelante. Y esa es la diferencia entre la ley y la gracia del Señor. Que ahora las cosas que vamos a hacer, las vamos a hacer no porque se nos diga. Es más, usted no tiene que estar en la iglesia todos los días, pero si quiere estar en la iglesia, sabe, porque el Señor se merece que nosotros nos esforcemos, que estemos ensaltando y glorificando el nombre del Señor, no porque tengamos que venir a la iglesia, sino por lo mucho que ha hecho el Señor con nosotros. Dio su vida, nos rescató, nos compró, entregó, se despojó de sí mismo. ¿Cómo no vamos a hacer algo para exaltar el nombre del Señor? Vamos a estar en la iglesia para que la gente se dé cuenta que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande que merece ser exaltado por las obras que ha hecho para con nosotros. Pero no porque tengamos que estar en la iglesia todos los días. Pero cuando
Se recuerda cuando Jesús estaba pequeño, se perdió de sus padres. ¿Dónde estaba? Y cuando vienen y le preguntan, ¿qué le dice? Y si nosotros somos hijos de Dios y Cristo está en nosotros, Dios provoca estar en su casa en lugar de quedarnos viendo una película. Ay, Señor, ya me voy a meter en problemas. O la novela. No le digo, usted puede ver lo que usted quiera, pues usted es libre. ¿Quién lo detiene? Pero si cambiamos eso por el Señor, no los estoy obligando a que estén todos los días en el templo, pero analicemos las cosas. Y si nosotros somos la hechura de Cristo y vamos a mostrar las obras de Cristo, Cristo quería estar en la iglesia, quería estar en el templo. Háblame, Señor. Es que la palabra está preciosa, hermanos. No le dijo en los asuntos de me conviene estar. Y aunque no estaba en el templo, siempre estaba haciendo la voluntad del Señor. Vienen a buscarlo sus hermanos y le dice, ¿dónde están mis hermanos? Estaban ahí reunidos. Tal vez no estaban en el templo, pero estaban haciendo la voluntad del Rey de Reyes. Estaba haciendo las obras que el Señor quiere que se hagan. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Nada más que hay una tremenda diferencia. Que en la gracia Dios produce el querer y el hacer. Y en la ley se tiene que cumplir con aquello. Por eso el Señor dice, los mandamientos sabes. Guarda los mandamientos sabes. Le está diciendo el Señor a aquel joven rico. Y le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondiendo le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Su amor de él lo tenía en otras cosas, no lo tenía en el Señor. Y ahí es donde la gracia del Señor se manifiesta. Ahí es donde el Señor actúa en el amor del Señor. Y es importante que nos demos cuenta, hermanos, porque cuando nosotros estamos leyendo, regresemos a Santiago, por favor. Capítulo 2, verso 14. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo? Es que aquel que dice que tiene fe pero no está haciendo nada, es como si fuera un mentiroso, un hipócrita. Porque dice tener fe, pero sus acciones están mostrando todo lo contrario. En otras palabras, lo que Dios está advirtiendo a través de su palabra, que tal vez estaban cayendo en lo mismo que los fariseos, que hablaban muy bonito. Y yo creo que por eso, mire, vaya a
Primera de Timoteo capítulo 1 versos 6 hacia adelante. Dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 6. ¿Qué dice? A vana palabrería. ¿Qué más? Oiga, queriendo ser doctores de la ley, enseñadores, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Está hablando de la ley, pero el verso 5 pone el fundamento. Y dice: porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida, de las cuales cosas, apartándose algunos, en otras palabras, empezaron a hablar de la ley de Dios, porque realmente es lo que estaban tocando, de las obras que de pronto querían imponer para de pronto tener. Y ahí es donde prácticamente la palabra del Señor, que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero eso no quiere decir que si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, vamos a estar tranquilitos, hermanos. Los que hemos creído en Cristo Jesús, de pronto vamos a sentir algo acá adentro que nos quema por querer hacer algo para que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a buscar de pronto ir a hablarle a alguien, invitarle a alguien, o de pronto, si soy malo para hablar, voy a buscar cómo al menos llegar más temprano para barrer, y de alguna manera que uno está agradecido y quiere mostrarle ese amor con obras al Señor de aquello que ha hecho por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios provoca aquello, Dios lo produce. Son las obras de Cristo, no son nuestras obras. No son nuestras obras, son las obras del Señor en nosotros. Hay que preocuparnos si no queremos hacer nada. Entonces sí hay que preocuparnos, porque anda algo mal. Algo anda mal si de pronto no queremos hacer nada. Qué tremenda es la palabra del Señor, hermanos. Mire, cuando leemos la palabra del Señor en Marcos, aquel hombre dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice: una cosa te hace falta. Y le dice: ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Eso está tremendo. Pero aquel joven no pudo. Le faltaron las verdaderas obras que produce el Señor. Y esto es algo importante, hermanos. Y yo me gozo por todas las enseñanzas que Dios me ha dado en el tiempo que tengo que conocerle. Porque Dios me ha enseñado y ha puesto en mi corazón. Cuando trabajaba, siempre hubo y sigue habiendo un anhelo de buscar cómo traer una almita al Señor. Y le doy gracias a Dios por mi esposa, porque me ha aguantado. Porque muchas veces le pedí por hacer la obra del Señor, que se viniera batallando en el autobús a la iglesia, mientras yo ocupaba el vehículo que le había pedido el Señor para venirme de mi trabajo levantando a los hermanos. Pero casi siempre llegaba con alguien a la iglesia.
Y no te digo esto para que pienses que me estoy ensaltando, porque no son obras mías. Era Dios provocando aquello. Era Dios poniendo el sentir de traer a alguien siempre que veníamos. Y muchas veces llegué a hablar con los hermanos. Le dije, hermano, olvídese, porque me daban las gracias. No olvídese, no se va. Nunca les quiso haber dado right, y mucho menos. Yo ni los conozco a ustedes. Pero hay uno que los conoce y es el que pone el sentir, es el que pone el deseo de pasar, y le doy gracias a Dios, porque, hermano, es algo que Dios hace. Y ahí es donde se muestra lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Lo que dice Efesios capítulo 2 verso 10. Porque el verso 10 dice que somos a hechura de Cristo. Y las obras que hacemos no son nuestras obras, sino son las obras del Señor Jesús. ¿Cómo dice una vez más el verso 10 de Efesios capítulo 2? ¿Cómo dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Oiga, para buenas obras. ¿Y sabe lo que produce la palabra en nuestras vidas? Si usted va a 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y el verso 17, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Lea, por favor, vaya al verso 17 para que vea que la palabra del Señor es hermosa. Pero los que hemos creído en el Señor, al leer la palabra, tiene que haber obras en nuestro corazón. Tiene que haber obras, y no nuestras obras, sino la obra del Señor en nuestras vidas. Y cuando uno anda en la gracia, usted no se va a dar cuenta de lo que está haciendo, porque las está haciendo el Señor en usted. Ya tiene el verso 17 de 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Qué dice? Quiere decir que el andar en la gracia del Señor produce obras. Pero a diferencia de la ley, las obras nacen en el corazón. Y la ley impone las obras. ¿Sí me está comprendiendo? La ley se enseñorea del hombre. Quiere decir que lo va a controlar, lo va a dominar. Va a hacer que las cosas que haga, la haga por dominio, por control. Pero en la gracia del Señor, las cosas que vamos a hacer no va a ser porque estamos controlados, sino porque Dios está poniendo el querer y el hacer las cosas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y uno no hace las cosas para el hombre, sino las hace para el que vive, para el que reina, para que está dentro de nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Aquel joven no pudo. No lo obligó el Señor, ¿verdad que no lo obligó? Dijo, una cosa te hace falta. Lo dejó a opción de él. Estaba en su corazón el tomar la decisión. Estaba en el varón, en aquel joven, pero optó por el otro lado. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque el Señor me alcanzó. Y nunca se me olvida lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 3:23. Son una de las citas favoritas mías que Dios puso en el corazón. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando el Señor me dio el trabajito donde te platico de Jesús, yo empecé trabajando en lo más bajo, porque literalmente era lo más bajo.
Y era el empleado que nadie quería ese lugar. Pero desde que empecé trabajando en ese lugar, cada carro que tocaba, yo hablaba con el Señor y le decía: Señor, ya me trajiste tu carrito. A mí no me interesaba quién traía el carro. El carro que estaba ahí era de mi Señor. Y como era de mi Señor, tenía que esforzarme a dar lo mejor y tratarlo mejor. Lo precioso es que Dios no se queda con nada. Que cuando uno los hace con esmero para el Señor, la gente está viendo y observa la actitud con lo que lo haces y la manera que lo haces. Y el Señor te va ensaltando delante de la gente. Tú ni cuenta te das, porque uno no lo hace para que lo miren. Uno lo hace para que el Señor se goce con nosotros. Y uno lo hace en agradecimiento por nosotros. Ahí es donde está la gracia del Señor. Y la gracia provoca obras dentro de nosotros, pero no para ser admirados, no para ser reconocidos, porque las obras que uno hace, lo hace en agradecimiento por tanto que ha recibido de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, por todo lo que el Señor hizo, que lo único que de pronto nos queda es esmerarnos por buscar ser mejores y hacer las cosas de una mejor manera, porque Él se merece eso y mucho más, porque el Señor dio su vida, lo dio todo por nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Denle la gloria si desea hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Esta palabra es preciosa. Cuando Dios nos ministra, mira, hay tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Por eso digo que yo soy el consentido del Señor, aunque a veces se enojan los hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué le voy a hacer? Cuando vine al Señor, antes de venir al Señor, yo tenía un Pontiac Firebird, de esos deportivos. Ahí me alcanzó el Señor y andaba con esas cosas. ¿Cómo cuidaba ese carro? El caso es que vine al Señor y empecé a trabajar en el lugar que me había dado el Señor. Y ya ese carro me estorbaba. Lo traía con rines de esos de rayos cromados, negro, bonito el carro, pero ya en el Señor me estorbaba. Y me deshice de él y le pedí al Señor un carrito, y me dio un carrito viejito de, no me acuerdo si lo compramos como por $300, $400. El ingrato le tiraba humo por todas partes. Llegaba un estado y parecía que un maderón allá atrás. Pero como soy el consentido de papá, por ahí Dios me puso en el corazón comprar un aditivo y el humo se le fue por completamente. Pero en ese carrito, hermanos, llegaba, levantaba a mi esposa y nos íbamos por otra familia y por otra. Iban los hermanos como sardina ahí. Y como era una station wagon, allá atrás tenía una parte plana y a los niños de los hermanos los acostaba ahí.
Y le decía, no se me paren porque nos van a dar policías. Me pueden dar un ticket. Y llegaba y dejaba a los hermanos y los dejaba, ya me estaba esperando otro en la parada del bus. Y ahí iba por los hermanos. Y nunca hice nada de eso. Porque tenía que hacerlo. Había algo acá adentro que provocaba. Y que si no hacía aquello me sentía mal delante del Señor. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermano. Ha sido demasiado bueno con nosotros. No merecíamos estar en un lugar como este. Pero estamos aquí por las obras que Él hizo para salvarnos a nosotros. Y esas obras que hizo fue por amor a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Que lo que hacemos nosotros tiene que ser por amor, tiene que ser la obra de Cristo en nosotros. Bendito, denle la gloria si siente hacerlo con toda libertad, porque Él se la merece. Le dije, Señor, este carro ya me queda chiquito, Señor. Tú sabes que quiero una van. Y el Señor me bendijo con una van, una Ford Aerostar. Y la van le dimos todo. Lo subíamos en las montañas, en los retiros que hacía el pastor. Ya iba con la van cargada, apenas si subía, pero subía, nunca me dejó la van. Y después le dije, Señor, pues si tú eres Dios, ¿qué te cuesta darme una van nueva? Y el Señor me dio la van nueva. Y cuando me la dio nueva, ya no quería darle aceite a los hermanos. Estamos tremendos. Nos salemos de la gracia y nos metemos a la ley. No sé si me está comprendiendo. Ya no quería darle aceite a los hermanos. Mire, hasta olía nueva la carpeta así. Y trae un plástico, un cover ahí. Y el primer día que llevo la van a la iglesia, ¿se está gozando? Había una familia. Dice el pastor, pues si no había nadie, pues yo tenía que llevarlos, ¿verdad? Pero había una hermanita que traía muchos niños ahí. Y los hermanos que hablan, hermano, ¿quién va a llevar a nuestra hermana? Hermano, ¿quién va a llevar a nuestra hermana? Típico. Y luego volteaban a verme, como yo la llevaba. Me salí de la gracia y me metí a la ley. ¿Por qué yo? ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes también traen carro? Y me recuerdo, hermano, que pues no me quedó otra más que llevarla. Nomás que ahí es donde a uno el Señor le enseña muchas cosas preciosas. Porque me acuerdo la manera que me enseñó el Señor. Era el tiempo de verano y los hermanos estaban vendiendo las raspas. Y la carpeta de la vena era una carpeta café clarito. Así cremita. Que en cuanto se sube el primer niño se tropieza y ¡pum! Por allá va a dar el raspado de chicle. Y yo dije, gloria a tu nombre, Señor. Pues para eso te pedí la ven. Pues es una cosa material, Señor. La lavamos y pues si tengo hasta car wash, me dice car wash ahí. Pero a donde voy, hermanos, es que ese fue el primer día para que se me quitara aquello de me sacó el Señor y me metió donde tenía que estar. No por obras. Pero la fe sin obras es muerta.
quiere decir que tenemos que, mire, aquí está la hermana Isela, que me conoce un poquito más. Allá me ve que no paro para ir para acá. Hay un hermano que los hermanos ya no quieren darle raite a los hermanos ahí. Y él quiere estar desde las 5 de la mañana en la iglesia. Hermano Marquito, va a pasar por mí. Amén, hermano, ahí paso por usted. Pero ahí vamos. Ahora, es importante que nos demos cuenta que estamos en la gracia. Y la gracia del Señor provoca o produce el querer como el hacer. Pero hay veces que se queda nada más en el querer. Es que yo quería, pero no hicimos. Y ahí estamos arriesgando nuestra salvación. Nada más con el querer no es suficiente, tenemos que hacer. Tenemos que mostrar la fe que tenemos en el Señor con las obras. Por eso dice Santiago capítulo 2, del verso 14 hacia adelante: muéstrame tu fe. Y yo te muestro con obras mi fe. Quiere decir que no es nomás decir, si de pronto alguien piensa que de pronto es por la pura fe que nos vamos a salvar. No, va acompañada de obras, pero estas obras tienen que salir del corazón. Pero tiene que haber obras en nuestras vidas, porque es lo que hace la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que no es nomás decir tengo fe en el Señor, sino de pronto ven la manera que vivimos, si no de pronto ven a Jesús en nosotros, hermanos, estamos nada más de labios para afuera, porque si tenemos al Señor, nos vamos a preocupar porque la casa del Señor esté bien, nos vamos a preocupar por aquellos que no vienen, nos vamos a preocupar por de pronto ver qué es lo que está pasando, pero es algo que Dios va a estar provocando y es la gracia divina del Señor en nosotros, porque en la gracia vamos a hacer las obras de Cristo y no nuestras obras. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Pies y vamos.